A esta hora vamos a hacer contacto con don Juan Carlos Marín. Él es especialista de soluciones tecnológicas de Noventic, porque vamos a hablar sobre la importancia de resguardar la información personal de ciberdelincuentes, cómo hacerlo y especialmente en algo que nos interesa mucho ahora que hemos hablado también en otros momentos del desempleo, y es cuando estamos buscando trabajo en línea. Así que todo esto vamos a conversar en los siguientes minutos. Don Juan Carlos, muy buenos días y gracias por estar en la primera edición de Noticias Colombia. Gracias, don Oscar, gracias por la invitación y un placer. Y pues un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, don Juan Carlos. Bueno, para empezar, usted me corregirá, pero imagino yo que el tema de la búsqueda de trabajo también ha cambiado mucho y que ahora prácticamente todo lo hacemos por internet, ¿verdad? Me imagino que ya aquellos tiempos de abrir el periódico y ponernos a buscar empleos, opciones, ya ha quedado muy atrás y ahora es en línea lo que priva, lo que manda. Efectivamente, ya los clasificados pasaron a la historia y ahora pues, de hecho, para nuestro botón, nuestra compañía también postula para la redundancia, los puestos de trabajo disponibles en la región de la compañía y pues todo lo hacemos efectivamente a través de plataformas digitales, redes sociales. Ahora, me imagino también que esto ha traído una serie de cambios y que uno tiene que proteger también su información. ¿Hay alguna forma, don Juan Carlos, de saber si uno está utilizando un sitio para postularse, para buscar trabajo y es seguro o no? ¿Hay algún tipo de alerta o algo que podamos ver? Bueno, empezando por lo visual, definitivamente pues estamos hablando de sitios web. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es verificar si al sitio que estoy accediendo es seguro a través de certificados digitales. Nos podemos dar cuenta, sin ahondar mucho en lo técnico, en la barra de dirección que aparezca el icono de un candado, ¿verdad? O que no aparezca la barra roja, ¿verdad? Sino que aparezca barra verde o el candado cerrado. Eso significa que la comunicación desde el equipo que estoy accesando esa bolsa de empleo o ese sitio se está cifrando. Entonces, ahí por lo menos es un paso más en la seguridad, pero por lo menos no estamos expuestos a que lo que estemos digitando en un futuro formulario y demás pueda algún ciberdelincuente pues capturar esa información en el medio. Eso es lo que representa el candadito. Y esta frase que usted utilizó, se está cifrando, ¿eso qué quiere decir? Ah, muy bien. Efectivamente, el candadito significa en lo técnico que el sitio tiene un certificado digital. Un certificado digital lo que nos ayuda es que la comunicación entre el cliente y ese sitio destino está encriptado, está cifrado. O sea, la comunicación solo se va a entender entre el cliente que está accesando en ese momento el sitio y el sitio. Entonces, depende de la cantidad de clientes o la cantidad de clientes que ingresen a ese sitio, cada comunicación va a estar cifrada, encriptada por cada uno, ¿verdad? A través de este certificado digital. Muchos sitios malintencionados no necesariamente ofrecen este certificado digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que todo lo que estemos digitando, estamos hablando que estamos en una red pública, ¿verdad? Estamos en Internet. Todo lo que estemos digitando no está encriptado. Entonces, hay bastantes técnicas muy sencillas con un buscador de encontrar algunas herramientas gratuitas sin ser un hacker experimentado y puedo empezar a capturar los datos que estoy digitando en ese momento. Que yo creo que este es un consejo muy importante, don Juan Carlos. Estamos hablando específicamente de la hora de buscar un trabajo, de subir ese tipo de información, pero para las búsquedas en general. Hemos visto también que hay incluso ciberdelincuentes que copian la imagen de bancos, por ejemplo, donde uno les digita la cédula, el número de cuenta, esas contraseñas, y que se ven casi que idénticas, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son buenos consejos para revisar en general, no únicamente a la hora de buscar empleo. Correcto, correcto. Otro detalle, Oscar, que hay que tomar en cuenta es los sitios de empleo, o en realidad cualquier sitio en Internet, asegurarnos generalmente al final de la página que tenga un aviso de legalidad y política de privacidad. Si ingresamos en ese texto, que obviamente mayormente es algo de texto lo que hay que leer, pero ahí detalla cuál es el tipo de datos que van a capturar en el sitio, para qué los van a utilizar, inclusive los contactos ante cualquier reclamo, ¿verdad? O demanda, pues todo ese detalle viene en ese aviso de política de privacidad. Entonces es otra manera de verificarlo. Si hay un sitio que no tiene este link de política de privacidad, ya es una alerta, es una banderita mostrándose de que no necesariamente estamos ingresando en un sitio seguro. Don Juan Carlos, y con todas esas plataformas que han surgido ahora, donde se promocionan o donde se publican anuncios
de trabajo donde uno entra a un perfil, por ejemplo, y empieza a llenar su fotografía, su nombre completo, su experiencia. ¿Hay algún riesgo con toda esta información que queda almacenada en estos sitios? ¿Hay algún tipo de información que uno debería evitar compartir a pesar de que sea, digamos, algo más formal, por así decirlo? O podemos estar un poco más tranquilos? ¿Cómo cree usted que debe manejarse toda esa información? Bueno, en general, y pues yo también en algún momento, pues antes de trabajar en Noventic también estuve postulándome en este tipo de sitios. Lo importante en manera general es no dar más datos de los necesarios. Necesitamos de momento postularnos. Entonces, únicamente con el correo, con el nombre, es más que suficiente. No dar, por ejemplo, el número de cédula, el estado civil, necesariamente dónde vives y demás, porque, de nuevo, estamos ingresando a un sitio que apenas estamos conociendo posiblemente, si es que no estamos utilizando uno de los ya más conocidos. Entonces, tratar de evitar de dar ese tipo de información. Generalmente, y lo ideal es manejar los currículos, los archivos de currículos. Entonces, muchos de estos sitios presentan formularios que sí hacen algunas consultas, pero no más allá de lo que ya ahora sí, en una entrevista con el entrevistador del caso, ¿verdad? Ya podamos ahondar en detalles, pero no porque los estoy ingresando en un sitio. Entonces, tratar de evitar de dar mucha información, fotos, tratemos de no hacerlo, ¿verdad? Eso va pues generalmente en un currículum, pero fotos, la idea es en una etapa posterior, una etapa más avanzada, cuando ya estamos avanzando en temas de entrevistas para ese trabajo, ¿verdad? Entonces, no tratar de no subir fotos. Recuerden que las fotos, todos estos archivos digitales pueden caer en manos de personas pues, que hagan algún tipo de estafa. Como bien lo decías al inicio, la información puede ser impersonada, entonces no necesariamente porque tenga publicada cierta información pública pueden suplantar mi identidad. De hecho, una de las recomendaciones que siempre le hago a los clientes y a mis amigos y familiares en general es tratar de utilizar un correo electrónico, si bien es cierto que no vamos a tener un correo corporativo para cuando estamos en esos momentos, pero tratar de utilizar un correo que me ofrezca un segundo factor de autenticación. ¿Por qué? Porque a mí me pueden suplantar la identidad no solo de nuevo, por tener mis datos, sino también porque tienen acceso a mis credenciales. Entonces pueden tener acceso a mi correo electrónico y hacerse pasar por mi persona, ¿verdad? Entonces siempre tratar de usar algún servicio. Ahora hay muchos, bastantes conocidos y de manera gratuita, que me ofrecen un segundo factor de autenticación. No solo el usuario y contraseña, sino ya un token o un número que esté cambiando cada 30 segundos y demás. Este doble recurso para identificarse es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando uno utiliza a veces Gmail o Facebook, que uno ingresa los datos y le envía un mensaje al teléfono diciéndole, tiene que seleccionar el número que ve en la pantalla o acepta que se una. Es ese tipo de herramientas. Correcto, correcto, Oscar. Tal y como lo dices, es lo que se llama un segundo factor de autenticación, el Multifactor Authentication. Van a ver ahí las siglas MFA. Y efectivamente, de hecho, la idea es, aunque parezca un poco contradictorio, pero la idea es no tener muchas credenciales. Porque, a ver, es cierto, somos humanos y me incluyo, por supuesto, es más sencillo manejar una única contraseña y un único usuario a utilizar varios o tener varias contraseñas. Entonces es muy natural, es muy humano que yo utilice lo mismo para todo. Entonces imagínate que si yo capturo tus credenciales de tu correo personal, yo voy a tratar de adivinar con ese juego de credenciales el acceso a otros servicios. Inclusive si estamos hablando en un corporativo y me capturan las credenciales, yo puedo empezar a utilizar esas credenciales para tratar de conectarme a recursos de la empresa. Entonces, en el momento que agregamos un segundo factor de autenticación que generalmente y de manera gratuita incluye el uso del celular, como decías ahorita, una llamada, un mensaje texto que digite el código que aparece en pantalla o bien una notificación para probar. Entonces, ya si algún atacante tiene mis credenciales, aún le falta ese segundo factor para poder autenticarse. Entonces, con eso disminuimos por lo menos, según los estudios, hasta un 87% el hecho de suplantación de identidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la red social LinkedIn, que es como la utilizada para este tipo de proyección profesional? ¿Qué tantos datos deberíamos tener también ahí o no? Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Casualmente nuestra compañía también utiliza este medio
para mostrar puestos vacantes y generalmente, y casualmente, eso es un buen ejemplo, van a ver que al final de la página de LinkedIn aparece casualmente la política de privacidad. Va a explicar exactamente qué vas a solicitar o qué ellos van a solicitar de datos personales, ¿verdad? Y todo lo que ahí se muestra, tenemos las opciones, técnicamente hablando, de escoger quiénes o qué redes o qué contactos conocidos o no conocidos podemos permitirle ver qué tipo de información. Al igual que en Facebook, solo que, como bien dices, LinkedIn es una red social de profesionales, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente es uno de los primeros sitios que yo buscaría o utilizaría pues para buscar trabajo. Don Juan Carlos, también leía que es importante cuando uno está con este tipo de información estar preparado para identificar el phishing. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es el phishing y cómo lo podemos identificar? Bueno, phishing viene siendo lo que es el correo malicioso o correo no autenticado o no verídico, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como bien decías al inicio, puede ser que me llegue un correo con logos, hablando de cualquier banco, entidad bancaria, por ejemplo, que es donde más se da, me llega un correo donde aparentemente parece ser un correo del banco, trae logos del banco, trae hasta algunas palabras claves que utilizaría el banco, ¿verdad? Sin embargo, no es del banco, ¿verdad? Inclusive, haciendo un pequeño paréntesis, no solo existe el phishing, que es esta recepción de correo no deseado, correo malicioso buscando capturar datos, sino que existe el phishing, ¿verdad? Con V. Y eso es, no sé si ha sido tu caso, Oscar, pero esas son esas llamadas proactivas de pronto que obtenemos, ¿verdad? Donde nos dicen que pues, posiblemente hayan sustraído fondos de nuestra cuenta y empiezan a hacer una serie de preguntas utilizando algunas técnicas de ingeniería social e inteligencia emocional para tratar de sacarnos información de nuestras cuentas, usuario, el token, y con esta información, por supuesto, cualquier malhechor informático pues puede sustraer dinero, ¿verdad? Entonces existe tanto el phishing como el phishing, y el phishing no es nada más que un correo haciéndose pasar, viene muy atado también en el tema de spoofing, ¿verdad? Son técnicas de suplantación de identidad o correos, por ejemplo, de que me gané un premio de un concurso que no he participado y me está pidiendo unos datos, ¿verdad? Entonces, pues, la idea es no caer en eso, no caer en la tentación inclusive de darle clic inclusive a los links que ahí vienen, porque generalmente en nivel informático inclusive un link puede ocasionar que se descargue un software malicioso y ahí comprometa la seguridad de nuestra máquina. Sí, que ahora las técnicas utilizadas y los momentos que utilizan los delincuentes para aprovecharse de uno ya no se limitan a esto de las cuentas, por ejemplo, o decirle que una estafa para que uno caiga, sino que ahora hasta con la búsqueda de trabajo, ¿verdad? Incluso puede llegar a pasar esto, decirle, bueno, usted está postulándose a tal trabajo, ingresa a este link para que siga participando. Me imagino que va como un poco por ahí también ese trabajo que hacen, trabajo entre comillas, que hacen los delincuentes. Por supuesto, de hecho, para nuestro botón, creo que todos aquí hemos sido, eh, tal vez sí, ojalá no víctimas, pero sí hemos tenido la mala experiencia de que pronto nos empiecen a llamar de entidades o promociones de donde ni siquiera hemos dejado datos nunca. Y eso es porque en algún momento alguna base de datos de alguno de estos recolectores de información fue comprometida, o bien también porque no hay un mercado negro de información que puede ser vendida, ¿verdad? Entonces, al final también es una buena práctica tal vez tener dos tipos de cuentas de correo, ¿verdad? Hablando puntualmente, regresando al punto de búsqueda de trabajo, tratar de utilizar una cuenta, como te decía, bien de Gmail o Hotmail. Todas estas cuentas ofrecen esos segundos factores de autenticación y que sea una dirección donde vamos a estar recibiendo temas de trabajo, aunque es una cuenta de correo público personal, pero no es el correo que utilizamos para ingresar a todo y que nos llegan noticias de todo y cuidado, si no puede pasársenos por ahí o se nos puede pasar una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, la idea es utilizar una cuenta para estos menesteres. Don Juan Carlos, le agradecemos mucho haber estado con Noticias Colombia. Nada más para finalizar, si nos da puntualmente algunas recomendaciones, ya a modo de conclusión, que haya que tener en cuenta a la hora de estar buscando trabajo en línea para no caer en algún tipo de estafa. Claro, en resumen te puedo mencionar entonces tratar siempre de utilizar un segundo factor de autenticación para su cuenta de correo que se utilice, verificar la identidad de la página, ya hablamos del candadito, hablamos de que exista una política de privacidad en el sitio
Y si no estamos muy seguros, tratar de hacer una pequeña búsqueda en cualquier buscador de Internet y ver qué noticias aparece de esa página. Muy importante, no contestar o no tramitar correos donde estamos aplicando para un puesto que no sean corporativos. Si estoy aplicando para Radio Colombia, pues no voy a recibir un correo de Gmail, debería de recibir un correo de @Radio Colombia. Entonces, tratar de estar muy pendientes de esto, evitar, como mencionaba ahora, incluir más datos de los necesarios, dejemos los datos más sensitivos para un avance, una segunda fase, tercera fase en la entrevista, no publicar datos sensitivos, de nuevo, estado civil y demás, en foros o sitios públicos, ¿verdad? Y no dejar, definitivamente, no dejar el currículum o cargar el currículum en sitios de empleo en lugares públicos, donde haya redes abiertas, parques, café, internet, porque estas redes son altamente comprometidas en temas de seguridad. Entonces, todo lo que hagamos por ahí, si nuestra máquina también no está muy segura, puede ser que nos podamos ver metidos en un problema con el tema de la seguridad de la máquina. Perfecto, don Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado en esta primera edición de Noticias Colombia y por todos los consejos también. Gracias a vos, Oscar, un placer y pues aquí estamos para servirte. Muchas gracias. Gracias a don Juan Carlos Marín, especialista de soluciones tecnológicas de Noventic, con estos consejos para la hora de buscar trabajo en línea.